Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Pues en martes, pero te queremos tener, Socorro Díaz, al pie del tiempo. ¿Cómo estás? Adriana, pues en martes, aquí estamos, al pie del tiempo y en enfoque, en esta ocasión. Adriana, en primer lugar quiero compartir con ustedes la vergüenza que millones de mexicanos tenemos por el vil, cruel, salvaje asesinato de esa mujer salvadoreña llamada Victoria Esperanza. Qué ironía de nombre. Muerta a manos de la Policía Municipal de Tulum, Quintana Roo. Cuando hace 10 meses conocimos las imágenes del ahorcamiento de el afroamericano George Floyd, asesinado por uniformados en Minneapolis, Estados Unidos, nos escandalizamos al ver cómo lo asfixiaban con la pierna sobre el cuello y lo atribuimos al racismo, al odio a lo diferente, a la brutalidad belicista de un sector de la sociedad norteamericana. Pues en crueldad nada tiene que envidiar el grupo de 4 uniformados. Una mujer como ejecutora, peor me siento, rompiendo la columna vertebral de una mujer tirada en el piso y apretando su cuello hasta asfixiarla. Esto es lo que hicieron con la emigrante salvadoreña. Que dicen que porque escandalizaba en la calle y opuso resistencia. Pues mira, aunque estuviera borracha o drogada, como quieren hacernos ver con videos que están transmitiendo esta mañana, es un caso en el que la policía tendría no el derecho a matarla, sino la obligación de protegerla y de llevarla a un sitio seguro donde la pudieran tratar. Frente a esta infamia se exige cárcel y castigo ejemplar a los culpables, con apego a la ley, que castiguen con apego a la ley a estos asesinos con uniforme. También quiero compartir el luto que sufren las familias de 321,000, poco más de 321,000 mexicanos muertos en la pandemia y por coronavirus, no solo más de 201,000 como se venía diciendo, que se han registrado en poco más de un año de pandemia, de febrero del 2020 a febrero del 2021. El Registro Nacional de Población, con base en los datos de defunciones, ha establecido lo que la Secretaría de Salud acaba de difundir y se llama Informe Excesivo de Mortalidad. Qué pena que este sea el costo de un sistema de salud deteriorado desde hace años y que hoy exige recursos presupuestales suficientes, no recortes ni falsos ahorros anticorrupción que han salido más caros que lo rescatado, con el agravante de que aquí con lo que ha estado en juego es la vida, muchas vidas humanas. En medio de esta tragedia que quedará en las páginas enlutadas de la historia de México, quiero narrar mi experiencia como persona que ya recibió el jueves pasado, por eso no asistí al programa, en la Ciudad de México, la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Quedé con muy buena impresión del servicio, de primer mundo, como le dije a los coordinadores del operativo vacunación en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Universitaria, de la UNAM. Todo el personal encargado de recibir y atender a los mayores de 60 años, lo estoy confesando, fue eficiente, cordial, ordenado, humano. Pero lo estás confesando, pues mayor. Sí. Había trabajadores de las áreas de protección civil, de cultura, de salud, de seguridad de turismo de México. Había también algunos uniformados con tipo militar, ¿no? No los pude identificar bien a bien. Prácticamente
los cientos, miles de beneficiados que asistimos ese día, no estuvimos más de un minuto al sol o de pie. Con una rapidez operativa ejemplar, nos sentaron, nos tomaron los datos básicos de identificación, nos pasaron al área de vacunación en módulos de 6x6 y ahí las enfermeras experimentadas y capaces nos inyectaron y entre bromas y veras nos informaron de los efectos secundarios que algunas personas registran. Dolor del brazo inyectado, de cabeza, algo de fiebre, molestias, como si fuera a dar gripa. Vamos a decir, la recomendación fue solo tomar paracetamol en caso de que se tengan esas molestias. Después esperar 60 minutos para ver las reacciones, porque hay que recordar que las graves reacciones alérgicas, si las hay, son inmediatas. Salí del lugar satisfecha, porque pude apreciar no solo este excelente servicio, sino un espíritu fraternal, solidario y humano entre todos los presentes. La ayuda que recibían mujeres y hombres ancianos con bastón o andaderas o con obesidad mórbida, algunos, por parte del personal, sí, pero también de sus contemporáneos en mejores condiciones. Muchas de estas personas bajaban del transporte público solas y en condiciones de difícil movilidad y recibieron ayuda. Los ayudamos todos los que estuvimos cerca. No tuve ninguna reacción negativa hasta ahora y espero así seguir, excepción hecha de un poco de dolores del brazo inyectado, pero que no ameritaba ningún analgésico. Me puse un fomento de agua fría como hacían las abuelitas y hasta ahí quedó. Es una buena noticia que el gobierno capitalino haya recibido las dosis suficientes, creo que cerca de 900,000, para inmunizar a toda la población mayor de 60 años de la capital, que por su densidad demográfica, ya lo he venido diciendo, por conformar la zona metropolitana junto con el Estado de México, se convirtió, igual que esta entidad vecina, en el epicentro de la pandemia, con el mayor número de hospitalizados y muertos. Es tiempo de frenar este núcleo de contagios y de vacunar a todos los adultos mayores. Y quiero decirles a los que están en este proceso de vacunación, con experiencia, que no pasa nada grave, a menos que ya se tengan algunos síntomas activos de la enfermedad. También creo que después de esta primera etapa, en todo el país es indispensable vacunar a la gente que tiene 50, 40, 30 años. Hay que vacunar a todas las personas que médicamente es aconsejable hacerlo. Espero que entre estos se encuentren los adultos mayores que fueron obligados a dejar sus trabajos como empacadores en los supermercados. Sí, los protegieron de posibles contagios, pero también los mandaron a pasar durante más de un año hambres y a endeudarse al tiempo que bajó la calidad del servicio en esas tiendas. Es buena la idea del presidente de aumentar el monto de la pensión universal a los adultos mayores, porque parece que es el más ordenado y limpio de sus programas sociales. La pregunta central es ¿de dónde sacarán el presupuesto para cumplirlo? Claro, sin terminar de arruinar y de desaparecer con impuestos a las clases medias que están muy golpeadas y sin generar una salida de mayores capitales mexicanos al exterior como ha estado ocurriendo. En torno a la voluntad de luchar por la vida de los adultos mayores, encontré en esta experiencia personal, quiero recomendar al auditorio, a ti, una película excelente llamada El Agente Topo, de la directora chilena Maite Alberdi. ¿Por qué? Porque trata el tema de la voluntad de seguir viviendo pese a la edad, y la voluntad de luchar de los adultos mayores por la vida. Me dice Rocío Hernández, nuestra productora, que ya la vio y que le encantó. Y es la única representante en la competencia por los Óscares
este año, idioma español. Es profunda, es divertida y es conmovedora. Okay. El otro tema, Adriana, porque hoy estoy queriendo tratar el tema de los grupos vulnerables en el fin y en el principio de la vida. El otro tema, el del inicio de la vida, lo quiero focalizar en apretada síntesis en el tema de los niños y adolescentes migrantes. Usar a niños y niñas y muchachos de 14, 15, 16 años para facilitar sus tareas de traficar con personas y burlar las leyes migratorias de México y Estados Unidos es una canallada más de los delincuentes que, no contentos con traficar con drogas, con mercancías ilegales y hasta con órganos humanos, ahora quieren aprovechar la llegada al gobierno de Estados Unidos de alguien diferente a Trump para hacer sus negocios burlando las leyes migratorias tanto de México como de Estados Unidos, e impiden deportar a adultos que llevan consigo a menores. Sí, llevan consigo a estos niños. Los traficantes adultos sin escrúpulos cruzan y luego abandonan a las criaturas a su suerte en México o en Estados Unidos, donde están llenos los albergues de niños abandonados, de criaturas abandonadas. Ellos hacen su negocio en la frontera, cruzando la frontera, y venden sueños, fantasías, ilusiones a la gente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, etcétera, que están huyendo del hambre, la miseria, la violencia y hasta de la devastación que dejaron los huracanes el año pasado. Es necesario, es indispensable frenar este tráfico con la vida, la integridad, la seguridad de todas las personas, pero en particular de los menores de edad, que son inocentes absolutos, y de todos los emigrantes, aplicando las restricciones que marcan nuestras leyes migratorias, las leyes migratorias de México y de Estados Unidos. Y tiene razón el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando sostiene que el acuerdo de fondo entre México y Estados Unidos en torno al tema migratorio pasa sin discusión por aportar recursos suficientes para alentar el desarrollo social y económico de los países centroamericanos. Claro. Y del sur de México. Sí. Que se establezcan programas que permitan a millones de pobres comer, vivir, trabajar, quedarse en su tierra con sus raíces. Es un programa que necesita recursos presupuestales, capacidad de negociación y humanismo para impulsar una especie de unión de repúblicas centroamericanas. Y también necesita tiempo. Esperamos que con Joe Biden al frente de Estados Unidos el tiempo no sea demasiado largo, porque es un problema de urgente solución. Sí. Pues varios temas que has abordado, como sí, siempre. Son muchos los que están en la agenda y hay más, pero el tiempo no es de plástico, no es elástico. Entonces se nos acaba, Adriana. Oye, y a propósito de la primera dosis y que ya viene la segunda dosis, y también les comento a quienes hayan recibido la primera dosis, aquí en tantas entrevistas que tenemos con científicos, médicos, expertos, virólogos, etcétera, etcétera, desde hace más de un año pues, nos dijo una doctora, no recuerdo ahora su nombre, pero nos dijo que es normal que en la segunda dosis pueda haber algunas reacciones y no pasarla tan bien como en la primera, porque el cuerpo ya está preparado para defenderse cuando llega la segunda dosis, y que si el sistema inmunológico no está muy fuerte, bien parado, bien plantado, pues, entonces sí puede haber esas reacciones de dolor de garganta, temperatura, ardor de ojos, cuerpo cortado, como que si uno se fuera a enfermar y le fuera a dar. En la primera, pues es raro que alguien hubiera tenido ese tipo de reacciones, pero en la segunda, que pues era más común, dolor de cabeza y sensación de fiebre, etcétera. Así que, pues, aporto esto aprovechando que ya te fuiste a vacunar y que yo también. Así es. Son confesiones al aire, es terrible. Confesiones al aire, pues,
Gracias por la sugerencia cinematográfica. Le diré le pediré a Gastón que nos haga el favor de este viernes hacer su comentario. Él estudió cine, Gastón Fentanes, hacer su comentario sobre esta película. Ojalá le dé tiempo de verla. El agente Topo, nominada al Oscar, la única película, ¿verdad? Sí, en idioma español. ¿No? Es la única de las que van a concursar por los Óscars. Así es de que me parece que vale la pena, porque es una reflexión en el fondo filosófica, o sea, de fondo, sobre lo que el amor que se tiene a la vida, independientemente de la edad que se tenga. Yeah. Pues querida Socorro, te mando un abrazo fuerte, muchas gracias como siempre por tu participación aquí en Enfoque Noticias. Muchas gracias a ti, Adriana, un abrazote.